Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser bastante breve. Creo que muchos deben conocer nuestra problemática, la del sudeste de Córdoba, porque el INTA de Marcos Juárez está trabajando mucho en eso. Nosotros tenemos un problema muy grave de un proceso que se ha dado de ascenso de la napa freática y que nos ha generado muchos excedentes hídricos. Hoy estamos en el peor momento porque asociado al proceso de ascenso de la napa, hemos tenido años, los últimos 7 años, con promedio de 1000 milímetros en Justiniano Pose. Entonces, esto ha generado consecuencias muy graves. Y por ahí estuvimos haciendo una autocrítica, estuvimos un poco lerdos en identificar y darnos cuenta de lo que estaba pasando. Haciendo un poquito de historia, los primeros indicios a nivel productivo que se vieron de la napa freática lo detectaron investigadores en alfalfa, donde llevaban a cabo ensayos de producción de alfalfa en distintas zonas del país y detectaron, estamos hablando de los años 90, detectaron que en Marcos Juárez lograban rendimientos y niveles de producción que no eran explicados por las precipitaciones. Es decir, los rendimientos en Marcos Juárez eran mucho más altos que en otras zonas y las lluvias no eran tan altas. Entonces ahí se notaba o estaba la hipótesis de que ya el cultivo de alfalfa tenía consumo de agua por parte de la napa. Posteriormente están los trabajos de Héctor Baigorri, que era investigador en soja y trabajó mucho en manejo del cultivo de soja, donde detectaba ambientes con napa freática, donde el manejo del cultivo debía ser diferente, básicamente por los problemas de vuelco, y eran sectores de alto potencial. Entonces, hay trabajos también del año 91, 92 de Héctor, y fue quien hizo extensión con esto, y muchos técnicos empezaron a tratar de detectar, lo que hacíamos era no yo, sino lo que se hacía era tratar de detectar esos ambientes puntuales con profundidad de napa freática, y eran ambientes de alta producción, es decir, teníamos un aporte de agua extra que era muy bueno, digamos, subía mucho los niveles de producción. Esto siguió así, digamos, cada vez fueron más frecuentes los lotes y los ambientes con influencia de napa freática, y paralelamente empezaron a haber algunos problemas de sexo hídrico e inundaciones, lo cual, digamos, se demuestra en los años en que empezaron a aparecer las obras de canalizaciones. Cada vez fue mayor y cada vez teníamos más oportunidad, por un lado, para producir cultivos con altos rendimientos, pero por otro lado empezábamos a tener en zonas cada vez mayores problemas de excesos hídricos. Y bueno, el INTA Marcos Juárez, a través de una investigación, cuando ya el problema nos desbordó un poco, se evaluó el registro de profundidad de napas freáticas que hay desde el año 70, y se vio que desde el año 70, de estar a los 10 metros, la napa freática había subido a nivel regional, en ese punto, hasta estar cercano a la superficie. Nosotros acá, y ahí es donde se empezó un trabajo fuerte en esta temática, que acá está Pablo Volati, que es del grupo NAPA del INTA Marcos Juárez, que bueno, es un especialista, incluso estuvo hablando en el simposio de agua. Entonces lo que se hizo desde APRESID, en conjunto con el INTA, por medio del sistema Chacras y la regional de APRESID de Justiniano Pose, se estableció la chacra de Justiniano Pose para tratar de atacar esta problemática, digamos. Trabajar en esta problemática que nos genera una dualidad. Por un lado tenemos la necesidad de consumir agua para tratar de reducir los efectos negativos de los excesos, pero por otro lado tenemos la oportunidad de levantar mucho los niveles de producción, intensificar los sistemas, y en eso es en los dos aspectos en los que se trabaja. A nivel de sistema se evalúan esquemas de rotación más intensivos, y a nivel de cultivo ya, además se le da una vuelta de rosca más, y a nivel de cultivo se evalúan estrategias tecnológicas, de manejo tecnológico, para incrementar el rendimiento, reducir la brecha y tratar de sacar el mayor potencial, digamos, a esos cultivos. Entonces, ¿qué es lo que le doy paso a Alejo? ¿Qué es lo que va a mostrar algo él en el cultivo de maíz? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con la introducción de Fede ya creo que puedo arrancar, tengo bastante pisado ya el terreno.
Bueno, ese sería el título de la charla de hoy, que es ver esto de cómo aprovechar, tenemos el agua, ver cómo le sacamos más jugo y tratar de disminuir esta brecha de rendimiento que existe en maíz en los ambientes que tenemos napa. Y que nosotros lo atacamos desde el nitrógeno y la densidad, preguntándonos si estamos manejando densidades y dosis que son las correctas o estamos todavía perdiendo una oportunidad, sería. Como Fede comentó, tenemos un problema gigante que es el excedente hídrico, pero también podemos tranquilamente hacer 2 cultivos por año y tener buenos rendimientos en ambos cultivos, poder incluir cultivos de cobertura sin tener que pensar el costo hídrico que tiene ese cultivo. Y además, si le metemos tecnología a todos los cultivos, al tener el agua, hay muchas posibilidades de obtener una muy buena respuesta al agregado de tecnología. Así que los productores decidieron abrir la chacra para cortar la brecha a nivel de sistema. En los ambientes con y sin napa de POSET tenemos líneas que estamos atacando la problemática más a nivel de sistema, viendo, bueno, tenemos esta oferta hídrica, esta radiación, estos nutrientes, qué niveles de intensificación tendríamos que estar haciendo en los ambientes con napa y los sin napa. Y por el otro lado, bien específicamente a nivel de cultivo, qué tecnología tendríamos que estar manejando para poder aumentar los rendimientos. Esta charla es específicamente al cultivo de maíz, cómo aumentar los rendimientos. Tenemos el agua, así que nos preguntamos cómo sacarle mayor provecho. Esta línea la hicimos en conjunto con Gabriel Espósito, Rafa y Cecilia de Río Cuarto y decidimos probar el nitrógeno y la densidad, ambas variables de manera conjunta. Así que cruzamos 4 niveles de fertilización, que son los que pueden ver ahí, con 4 densidades que fueron de las 50 a 130.000 plantas. Son 16 tratamientos, lo hicimos para maíz de primera, utilizamos un híbrido que tolera el estrés a estar a altas densidades, que es el de K7210. Es una nueva generación de híbrido que uno puede meter muchas plantas y no se ve una caída de rendimiento. Y bueno, la fertilización la hicimos incorporada en B4, en 2 sitios. Para ver rápidamente la respuesta del nitrógeno, uno al cultivo de maíz, ¿cómo responde? Uno aumenta la dosis y el rendimiento es mayor, pero cada aumento es menor hasta que se llega a un plató que deja de responder porque otro nutriente pasaría a ser limitante. Para el caso de la densidad, uno pone más plantas, aumenta el rendimiento, pero hay un punto que el rendimiento se cae, cada planta no llega a crecer lo suficiente y por eso es que disminuye. Si mejoramos el ambiente porque tenemos más agua o radiación, o en el caso este sería nitrógeno, para una misma densidad se obtiene un mayor rendimiento, pero lo importante que también es que la densidad con la que se maximiza el rendimiento también es mayor. Bueno, ahí están los 2 sitios, las características, el análisis químico de la siembra, ambos son 2 series muy buenas, ambas con napa, un argidol típico y otro un aplodol típico. Muy buenas series y esta fue como varió la dinámica de la napa durante el ciclo que tuvimos el maíz. En uno de los sitios la napa fluctuó entre el metro y el metro y medio, mientras que en el otro estuvo entre el metro y medio y los 2 metros. Y como para tener un valor de referencia, Esteban Jovalli y Noceto, ellos estimaron que la profundidad óptima, la banda óptima de la napa, para maximizar el rendimiento tendría que encontrarse entre el metro 40 y los 2 metros y medio. Uno de los sitios, el sitio de la cooperativa agrícola, capaz que puede haber tenido un efecto negativo la napa en ese sitio, por asfixia radicular. Bueno, acá se ve, son las plantas, cómo se encontraban en enero, a fines de enero. Se ve bien clarito en las 2 de abajo cómo los síntomas de hambre de nitrógeno que tienen esas plantas, a medida que fuimos aumentando el número de plantas, y en este caso las no fertilizadas, empezó a haber una clorosis muy importante. Igualmente les aclaro que a pesar con 130.000 plantas y sin fertilizar no tuvimos plantas estériles. Y estos son los tratamientos fertilizados con 75 kilos de nitrógeno. Además de cambiar la arquitectura de la planta, o sea, al aumentar la densidad, hacer plantas con los entrenudos más alargados, acá se ve bien claro cómo en la sombra uno puede ver, son fotos del mediodía, y cómo acá la eficiencia de intercepción de la radiación, estamos ahí desperdiciando con 50.000 plantas el 50% de la radiación. Y a medida que aumentamos la densidad, aumenta el sombreo, la sombra, o sea, el canopeo intercepta casi toda la radiación.
O sea, no solo es que en este caso con baja densidad estaríamos desaprovechando toda esta radiación, sino la radiación que no usamos nosotros la usan las malezas, y esto se tradujo a la cosecha. Esto cosechando el sitio de Alejandro Rosso, que con las densidades muy bajas se veía muchísimo más maleza y bueno, acá bastante descolorado. Estos son los resultados que nos dieron en los dos sitios. En promedio tuvimos los rendimientos alrededor de los 112 quintales. Pero en ambos sitios, bueno, fueron similares en ambos sitios los rendimientos, pero hubo bastante variación entre los máximos y los mínimos. O sea, con la misma oferta de agua y de luz, pudimos sacar o 90 quintales o 136 quintales. Y gran parte de esta diferencia se lo atribuimos a los tratamientos que realizamos. Para el análisis, bueno, ahí estaría marcado. Para el análisis estadístico nos dieron todos los parámetros que eran significativos. Pero bueno, lo más importante es que nos dio significativa la interacción entre la densidad y la dosis de nitrógeno, que era lo que queríamos probar. Esto significa que para cada dosis de nitrógeno el comportamiento de la densidad es diferente. Acá están los 16 tratamientos, las barras indicarían el rendimiento medio para cada uno de los tratamientos. Se ve cómo al aumentar la dosis de fertilización, en general hay una tendencia a aumentar las barras para todas las densidades, pero lo más importante de todo es que con las dosis más bajas de fertilización, el rendimiento se maximiza en este caso con 80.000 plantas, acá estaría entre 80 y 100 en ambos, y con 180 kilos de nitrógeno maximizamos el rendimiento con 130.000 plantas, marcando esta interacción que hay entre la densidad y la dosis de nitrógeno. Y en la barra azul está indicado el tratamiento típico que hacen los productores en la zona, que es sembrar 80.000 plantas y fertilizándolas con 75 kilos de nitrógeno, y que, como pueden ver, no es la combinación más productiva de todas. Este es en el otro sitio, un menor efecto de nitrógeno, pero también se ve que hay una tendencia a maximizar el rendimiento con una densidad mayor a medida que aumentamos la dosis de fertilización. Hubo una gran variabilidad en las dosis más bajas de fertilización y que esta variabilidad fue menor en los sitios con mayores dosis de fertilización. Y bueno, ahí en las flechas indicarían nuevamente la densidad óptima agronómica. En el caso de 75 kilos, bueno, tuvimos justo una de las parcelas nos dio con un rendimiento muy alto, por eso ese punto tan elevado. La densidad óptima agronómica, o sea, sería el número de plantas con la que maximizamos el rendimiento. A medida de que es mayor la dosis de fertilización, estaríamos en un ambiente mejor, creando un mejor ambiente. Entonces el número de plantas con la que maximizamos el rendimiento cada vez es mayor, y en ambos sitios, bueno, lo pueden ver que la tendencia fue en ambos positivo, la pendiente. Y estimamos el rendimiento por planta, o sea, al rendimiento total, los quintales que sacamos, poner 120 quintales, los dividimos por la densidad que utilizamos, y a la oferta de nitrógeno que tuvimos también la dividimos por la densidad, entonces sacamos cuánto nitrógeno le tocó a cada planta individualmente y cuánto rindió cada planta individualmente. A medida que aumentamos las densidades, el rendimiento por planta cada vez es menor. Y se ve cómo en 50.000 plantas hay una muy baja respuesta al agregado de nitrógeno. Y bueno, esta sería una dosis, la segunda, tercera y cuarta dosis, y lo mismo para cada uno. Y cómo la pendiente cada vez es mayor, o sea, al tener más plantas cada vez responden más al agregado de nitrógeno. Y en el otro sitio hubo una menor respuesta, como había dicho antes, al agregado de nitrógeno, pero sí hubo en la densidad de 100.000 y 130.000 plantas, que se pueden ver que ambas tienen la pendiente positiva. La eficiencia agronómica del nitrógeno, o sea, cuántos kilos de grano estamos sacando por cada kilo de nitrógeno que aplicamos, lo estimado para las 3 dosis de fertilización. Y se puede ver que cuando tenemos más plantas, estamos poniendo una mayor densidad. Hay un cambio en la arquitectura de las raíces y además de tener más raíces, hay un mejor aprovechamiento y captura de todo ese nitrógeno del suelo. Y como vimos en el gráfico anterior, también le toca, al tener mayor densidad, menos nitrógeno a cada una de estas plantas individualmente, entonces se mejora esta eficiencia agronómica del nitrógeno, cada vez es mayor. Y si estuviéramos manejando densidades más bajas, se puede ver que
cae para las tres dosis de fertilización, y es mucho más importante manejar altas densidades, es mayor la pendiente, cuanto mayor es la dosis que estamos aplicando de nitrógeno. Con una oferta hídrica que tuvimos en esta campaña, durante el ciclo de maíz, fueron 717 milímetros, sacamos cuántos kilos estamos sacando por cada milímetro, o sea, sería la productividad del agua, y con los mismos milímetros podemos estar sacando 14 kilos por milímetro, menos, en 14 y 12, y si aumentamos la fertilización, sacamos más kilos por cada milímetro de agua, y especialmente si aumentamos, o sea, además de aumentar la dosis, aumentamos la densidad de plantas, se puede ver acá claro que se mejora mucho la productividad del agua y estaríamos produciendo 14 kilos de grano de maíz o casi llegando a los 20 si estuviéramos manejando unas mayores densidades y dosis de nitrógeno. Además de estos ensayos de cruzando estos 16 tratamientos, tenemos un protocolo de alta producción y bueno, en 2 sitios lo llevamos a cabo. A nivel de lote ellos hicieron este manejo, sembraron un híbrido a fines de septiembre, bueno, utilizaron 83.000 plantas con 230 kg urea, que es lo que normalmente hacen, y a la par hicieron el protocolo de alta producción, que es el que ven ahí, el mismo híbrido, sembrado a la misma fecha, pero aumentaron la densidad y subieron la dosis de nitrógeno. Y bueno, se tradujo en un aumento de más de 24 quintales en esos sitios, y en el otro sitio tuvieron un aumento similar. Esto no solo para mostrar que capaz que sí estemos con 80.000 plantas y con las dosis de fertilización que estamos manejando, capaz nos estamos quedando cortos para los ambientes que tenemos y con la oferta hídrica, especialmente con la oferta hídrica que tenemos, sino que también el potencial que hay con el aumento de ambas variables, cuántos kilos más podemos estar sacando. Y también nos preguntamos si es lo mismo hacer cualquier maíz en los ambientes que tenemos. O sea, además de tener las diferencias de rendimiento, que sería con 50.000 plantas sin fertilizar, y a medida que manejamos intensificamos más, podemos sacar un mayor rendimiento, calculamos cuánto consumo estaría consumiendo cada uno de estos 4 maíces. Y podemos estar consumiendo en un mismo ambiente o 400 milímetros o más de 600 milímetros, que es con los problemas hídricos que tenemos es una gran diferencia, podría contribuir. Y como para tener una idea cuántos son que consuma 200 milímetros más, es un tambor de 200 litros por metro cuadrado. Como para tener una idea que es bastante más, podríamos estar consumiendo con mayores densidades y oferta de nitrógeno. Y algo similar fue con el aporte de carbono de cada uno de estos maíces, que podríamos estar aportando al suelo o alrededor de 700 kilos o más de 1000. Y bueno, para un valor de referencia de la zona se nos mineralizan entre 1000 y 1300 kilos. Así que por lo menos con un maíz de alta producción estaremos más cercanos a un balance de lo que podría ser neutro. Y bueno, 400 kilos de carbono es lo que aportaría un cultivo de soja. Para ver, o sea, estaríamos haciendo un maíz de alta producción, lo mismo que un maíz más otra soja en producción de carbono. Y para cerrar, o sea, lo más importante que quiero que se lleven es que, o sea, cualquiera si alguna vez, o sea, trató en una parte del lote, o si tiene un ambiente con napa o un año niño, sembrar una mayor densidad, que la acompañe con nitrógeno, hay una muy fuerte interacción entre la densidad y la dosis del nitrógeno. Capaz que si subieron la densidad y no la fertilizaron más, probablemente no hayan encontrado respuesta y por esta hambre de nitrógeno tiene cultivo. Con los planteos actuales de 80.000 plantas fertilizadas con 75 kilos de nitrógeno, no son los que maximizan el rendimiento para la zona nuestra. Vimos que había otras combinaciones que se puede obtener mayores rendimientos. Al aumentar la dosis de fertilización, mejoramos el ambiente, entonces sería la densidad óptima agronómica cada vez es mayor, vimos. Si aumentamos la dosis de nitrógeno y el número de plantas, estaríamos sacando más kilos de grano por cada milímetro de agua que tenemos. Y si con la fertilización que tenemos, si metemos más plantas, aprovechamos mejor todo este nitrógeno. Y por último, que no es lo mismo eso de hacer cualquier maíz, o sea, hacer un maíz de alta producción, podríamos estar consumiendo más agua y aportando bastante más carbono al sistema. Y que bueno, bastante importante con lo que tenemos, la caída de materia orgánica que estamos teniendo en la zona. Y bueno,
Por último, bueno, agradecerles a todos y a todos los que nos acompañan en la chacra, a Gabriel, Fede y Mauri, y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, el micrófono no me va a llegar, pero creo que se escucha igual. Mi función sería comentarles por qué el grupo decidió comenzar en este sistema, ¿no es cierto? Nuestra regional tiene aproximadamente 10 años. Surgió como un desprendimiento de una de las regionales más antiguas, creo que Los Urgentes Inriville. Nosotros estamos a unos 50 kilómetros de esa localidad. Y bueno, cuando se logró tener un grupo, una cantidad de personas suficiente como para iniciar otro grupo, quienes estaban en ese momento, particularmente el de nuestra empresa, integraba mi tío, decidieron abrir otra regional. Siempre existió la inquietud de si la regional debía o no generar conocimiento. Pero si uno ensaya una definición de qué es APRESID, podemos decir que es una red donde se comparte conocimiento entre personas o grupos. Y bueno, ahí es donde un poco, para primero compartir el conocimiento, primero debemos generarlo. Entonces, siempre estuvo un poco dividida esa cuestión, porque ensayos siempre se hicieron. Uno siempre hace un ensayo en el campo, deja una pasada de un testigo, desconecta una manguera, le pone una doble fertilización a una parcela. Siempre hace pruebas menores, que no son malas, porque en muchas ocasiones esas pruebas luego motivan otro mayor ensayo, donde se permite arribar a una conclusión mejor o más contundente, ya sea positiva o donde se descarta algún cambio que la empresa particular desea evaluar. Y bueno, ahí fue donde siempre, como en todo grupo, yo no sé si acá hay miembros de regionales, pero en todo grupo siempre están los más emprendedores, están los que siguen y están los que se oponen. Eso no hay que hacerse problema, es una cuestión social, diría yo. Bueno, en este grupo evidentemente los más emprendedores empujaron al resto. Y se decidió darle forma a este sistema, que ya lo explicó bien Tomás, donde bueno, ya dimos la contratación de un GTD, siempre bajo la tutela de APRESID, Rodolfo, Tomás, Leo Entroni. Y bueno, y se integró a la mesa de expertos que atacan la problemática en cuestión. En este caso hoy se presentó un punto, hay 2 o 3 cosas más que se están haciendo, pero bueno, hoy no se presentaron. Y intervienen expertos de las facultades, interviene el INTA y y estamos los miembros de la regional. Y bueno, y el punto de partida es la clave acá es transformar un problema en una oportunidad con la visión de un productor. Es decir, se arranca, generalmente son macroparcelas lo que se hace, y se arranca desde el manejo de un productor, como ahí un poco explicó Tomás, ¿no es cierto? Creo que eso también lo hace más fácil para la adopción de la futura tecnología que se está probando. Particularmente los beneficios que obtuvimos, más allá de si es mejor poner 150.000 plantas o cuántos kilos de N o 100.000 plantas. Ya, o sea, para finalizar, fue que mejoramos la interacción entre el grupo, la fortalecimos mucho y bueno, y nos permite estar en contacto permanente con expertos como Federico, gente del INTA, que hoy no está. Por allá veo a Expósito de Río Cuarto. Y eso es muy valioso cuando uno entra en ese círculo de
virtuoso del conocimiento, le diría yo. Así que bueno, no le quiero quitar más tiempo a las preguntas. Cualquier cosa que desean saber de cómo fue implementar el sistema desde el ángulo nuestro, están los datos en la página de APRESID, nos pueden contactar, no hay ningún problema. Estaremos gustosos de darle nuestra experiencia. Así que bueno, ahora formalmente pasamos a las preguntas si quieren hacer. Sí, no, tendría que haberlo. ¿Tenés otro micrófono? Para que contesten. Hola. Sí, yo quisiera hacer una pregunta del ensayo de densidad por fertilizante. ¿Cómo calcularon el contenido de agua para las distintas densidades? El consumo, ¿no? Consumo de agua de los cultivos. Bueno, está buena la pregunta porque sí, o sea, tenemos todas las densidades, o sea, estos sitios los hicimos en un ambiente con napa, tenemos la napa, como les mostramos antes, muy cercana, entonces sí es muy difícil estimar el consumo de agua. Nosotros a la par tenemos una línea de rotaciones, que lo tenemos en un ambiente sin napa, y ahí tenemos estimado cómo fue la eficiencia del uso del agua. Para ese ambiente de un maíz sembrado en la misma fecha, entonces con los valores de eficiencia de uso de agua de ese sitio, estimamos lo que fue para los diferentes rendimientos el consumo de agua. Lo hicimos así. Está bien, o sea, lo calculaste en base a una determinada densidad solamente, no a cada densidad. No, sí, sería una densidad de 90.000 plantas. Y en base a esas 90.000 plantas fue lo que, con esa eficiencia de uso de agua, la extrapolé sería las otras densidades. Está bien. El problema es, sí, cuando tenés la napa cercana, cómo estimar el consumo de agua, que todavía no sabemos cómo hacerlo. Yo creo que es bastante difícil eso. Sí, por eso. Más que con algún modelo no creo que haya otra. Sí, 2 o 3 preguntas. Aprovecho la oportunidad. Por ahí lo comentaste, me lo perdí yo. ¿Qué tamaño tienen las parcelas? ¿Cómo aplicaron el nitrógeno? ¿Y qué calidad tiene la napa esa? Obviamente me supongo que es buena, pero no sé, algún valor de conductividad o de si midieron cuántos nitratos tenían, algo de eso. Bueno, sí, las franjas son de 13 surcos por 200-250 metros de largo cada una de las franjas. Al nitrógeno lo aplicamos incorporando en B4. Sí, sólido, urea incorporada sólida en B4. Y después la napa tenemos, en uno de los sitios es no salina, menos de 1 la conductividad, y el otro sí tiene algo de salinidad, el que está un poco más profunda, más alrededor de 4. Y nitratos, no tenemos nitratos, no medimos los nitratos de la napa. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el taller. Muchas gracias por la asistencia.